Y saludamos hasta ahora a José Amalio Gratero, el secretario político de Vente Venezuela y también del Comando con Venezuela en Estados Unidos, abogado y además defensor de derechos humanos. Bienvenido al programa de la mañana de NTN 24. Buenos días, Carla, y buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, abogado, pues ya escuchábamos las palabras de la líder María Corina Machado y de otros dirigentes que incluso desde el exilio. Entonces, Edmundo allá, Corina acá, por decir en algún lugar, o al revés, es decir, Corina en Venezuela, Edmundo en España, pero insisten en que Edmundo González Urrutia se va a juramentar el 10 de enero. Lo de ayer, como dijo Leopoldo López Gil, es un duro golpe para la democracia en Venezuela, pero en enero se va a recuperar la libertad y la democracia de Venezuela. ¿Así es? Bueno, mira, tenemos que poner en contexto que después del 28 de julio, que fue una victoria glamorosa, una victoria abrumadora del pueblo venezolano y del Edmundo González Urrutia contra el régimen criminal que hay en Venezuela, que no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es una organización criminal que está en el poder, comenzó una arremetida de persecución, de chantaje y de privaciones de libertad ilegítimas en Venezuela. Y resulta que la vida del presidente electo de todos los venezolanos, Edmundo González Urrutia, corría peligro y fue objeto de coacción, de amenazas, de presión, de chantaje y tuvo que salir del país. Lejos de ver esto como una derrota, hay que verlo absolutamente como una victoria. Es el resguardo de la vida de quien depositaron los venezolanos su voto el 28 de julio en esas elecciones, donde salió derrotado de forma absoluta el régimen criminal representado por Nicolás Maduro. Ahora lo dice muy bien María Corina Machado. En este momento tenemos a Edmundo González, que es diplomático de profesión, afuera, en España, y no solo en España, sino hablando con el resto de países del mundo y protegido por la Unión Europea, y a María Corina Machado, la líder indiscutible de este movimiento de liberación y salvación nacional de los venezolanos en Venezuela, dirigiendo las acciones cívicas de los venezolanos en Venezuela y en el exterior para que se haga realidad lo que corresponde, que no es otra cosa que la toma de posesión del presidente electo Edmundo González Urrutia el día 10 de enero. El régimen, eso que no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es una organización criminal, ha celebrado la salida al exterior de Edmundo González Urrutia con un exilio forzado, bajo amenazas, violencia, coacción contra él, porque ellos celebran a más de 8 millones de venezolanos que estamos afuera en el exterior, porque precisamente ese régimen criminal que hay en Venezuela no quiere lo que anhela todo el pueblo venezolano, que es la reunión o reunificación de la familia venezolana. Ellos odian a la familia venezolana, odian a los venezolanos y por eso evitan la unión de los venezolanos. Pero este golpe a la soberanía popular que están intentando dar con todas las instituciones del Estado no lo van a lograr. Como decía María Corina Machado, la victoria es nuestra. Tenemos que tener serenidad, coraje y firmeza, porque la victoria es de los venezolanos. Entonces, lejos de ser una derrota, la salida de nuestro presidente electo es una victoria que esté hoy protegido por la Unión Europea y pueda reunirse con diferentes líderes del mundo y ser reconocido a nivel mundial como el presidente electo de los venezolanos, porque así lo exige la soberanía popular de Venezuela. Abogado, sí, esos casi 8 millones de votos pues están ahí en el país adentro. Abogado, ¿qué importancia, qué relevancia tiene esta votación mañana allí en España, cambiarle el estatus de héroe a presidente electo o al ganador de las elecciones, porque no se ha reconocido así? Es que es importante que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después de haber llamado héroe a Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo como venezolano, ya dé el paso correspondiente, que no es otro que señalarlo como que el gobierno español lo reconoce como el presidente electo de los venezolanos. Las pruebas las tiene el mundo y todos los venezolanos en el mundo y en Venezuela saben que Edmundo González ganó la presidencia de la República de Venezuela y es el momento de que esa presión que está ejerciendo el Congreso de los Diputados tenga el resultado favorable para todos los venezolanos o para la inmensa mayoría de los venezolanos, que no es otra que el gobierno de España reconozca como presidente electo a nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, y así el resto de los países de la Unión Europea
y de todo Occidente, de una vez por todas, ya dejen nada más de decir que ganó las elecciones. Ganó unas elecciones presidenciales, por lo tanto es el presidente electo de los venezolanos. No solo es héroe, es el presidente electo de los venezolanos y es importante la presión del Congreso de los Diputados de España, no solamente para que ese ejemplo lo siga el gobierno español, sino el resto de los gobiernos que creen en la democracia y en la libertad, que han sacado comunicados en favor de Venezuela, que hablan en favor de la libertad de Venezuela, que de una vez por todas se le dé el nombramiento correspondiente a nivel internacional a nuestro presidente Edmundo González Urrutia como el presidente electo de todos los venezolanos. Hay una esperanza también en las decisiones y en lo que pueda hacer la Corte Penal Internacional. Recientemente, 31 dirigentes que fueron presidentes y que son dirigentes políticos, pues presentaron también más información a todos esos procesos que tiene la CPI. Pero estoy leyendo una noticia reciente que preocupa un poco y no sé ustedes cómo la analizan, y es que la Fundación Arcadia, con sede en Washington, que ayuda precisamente a venezolanos, a comunidad venezolana, presentó una recusación en contra del fiscal Karim Khan porque dice que es cuñado de la abogada de Nicolás Maduro, precisamente en uno de los procesos, Venezuela 1, y que hay un serio conflicto de interés y que no se informó. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Genera preocupación esta información que se ha conocido recientemente? Porque ahí podría estar comprometida la independencia del fiscal Karim Khan. No solamente los 31 expresidentes encabezados por Andrés Pastrana han presentado la solicitud, la han presentado ciudadanos, la han presentado organizaciones no gubernamentales, la ha presentado el gobierno argentino. Y sí, efectivamente, la semana pasada todos los venezolanos nos enteramos por el Washington Post y por un periodista muy conocido como Jaime Bailey que la cuñada del fiscal Karim Khan es abogada del régimen criminal de Venezuela. Por eso les decía anteriormente, esto no es un problema de un gobierno de izquierda, de una dictadura de izquierda, o no es un problema entre izquierda y derecha. Eso es una organización criminal transnacional que está en el poder en Venezuela y el mundo entero tiene que saberlo. Nosotros como venezolanos queremos presionar a la Corte Penal Internacional para que de una vez tome la decisión de librar la orden de captura, no solo contra el dictador o el tirano Nicolás Maduro, sino contra todo el anillo de delincuentes y criminales que lamentablemente hoy tienen el poder y las instituciones en Venezuela y quieren, mediante el terrorismo de Estado, porque lo que están haciendo es terrorismo de Estado, quieren hacerse o quedarse en el poder pisando o pisoteando la soberanía popular establecida en el artículo 5 de la Constitución. Por supuesto que nos genera preocupación que haya algún tipo de cohecho o de colusión entre lo que es el fiscal Karim Khan y una de las abogadas del régimen criminal que hay en Venezuela. Pero lo que sí nos da la tranquilidad absoluta es que esperamos que el mundo entero reconozca la decisión de la soberanía popular expresada el 28 de julio, que de forma abrumadora, de un 70% a 30%, derrotó, le dio una paliza, como decimos en Venezuela, a quien ha generado hambre, miseria, muerte, destrucción y el éxodo más grande de la historia de este hemisferio. Que si permite la comunidad internacional que este señor se quede por la fuerza y mediante el terror, la violencia, la persecución de los venezolanos, si la comunidad internacional pasa eso por alto, será un problema bien grave para el hemisferio occidental porque veremos la oleada más grande de éxodo de venezolanos en el mundo. Y eso es lo que celebra el régimen, evitar la unión de la familia venezolana. Ellos odian la felicidad y la unión de los venezolanos y por ende de la familia venezolana. En ese punto estamos, pero veamos como una victoria que el presidente electo de Venezuela hoy se encuentra resguardado por la Unión Europea y la líder indiscutible de todo este movimiento de cambio, este movimiento de liberación nacional, se encuentra en Venezuela junto a los venezolanos que hoy sufren de la arremetida de persecución y de terrorismo por parte del régimen, pero además de que cortan los servicios públicos y lo que hacen es vejar y burlarse de la población venezolana. Por eso la comunidad internacional no puede seguir de comunicado en comunicado, sino actuar con relación a unos criminales que hoy tienen en el poder a un país donde dentro hay más de 22 millones de ciudadanos del mundo y donde la Corte Penal Internacional de una vez por todas debe librar la orden de captura contra estos criminales que lo que han generado es delitos de lesa humanidad,
han generado terror en la población venezolana por el simple hecho de que fueron derrotados a pesar de que tuvieron todas las ventajas o el ventajismo, de que violaron todas las leyes en materia electoral, fueron derrotados contundentemente por el pueblo venezolano. Abogado, hace una década la CPI está investigando estos delitos ahí, ahora son en flagrancia y en TV en directo. Esa es una gran diferencia. José Amalio Graterol, secretario político de 20 Venezuela y del Comando con Venezuela en Estados Unidos, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y que el mundo sepa que los venezolanos vamos hasta el final, vamos a cobrar la victoria y esos criminales van a salir del poder. Estamos en eso, se está trabajando en eso, hay una estrategia robusta que ha generado nuestra líder María Corina Machado y no duden en apoyar al presidente electo de todos los venezolanos del mundo, González Urrutia.